Y bien, estamos ahora con el flamante jefe del SIS, del Seguro Integral de Salud, el economista Edmundo Beteta. Edmundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Bueno, una situación complicada. El SIS ha estado pues en el ojo de la tormenta con estas denuncias de corrupción, Carlos Moreno y compañía. Se ha dicho que el SIS pues, está contratando a clínicas privadas y esto se hace mediante sistemas de corrupción. El defensor del pueblo ha dicho que hay un modelo de tercerización de servicios sin reglas claras. El Contralor quiere auditar todos los convenios firmados por el SIS, la propia ministra también. Como si el problema fueran los convenios con las clínicas privadas. Las clínicas privadas, según entiendo, son solo 80 millones de soles de un presupuesto de 1.700 millones de soles. El problema, a nuestro juicio, son los establecimientos de salud mismos, que hay mucha corrupción ahí adentro, ¿no? Los hospitales, los centros de salud. No sé, acaba de entrar al SIS? ¿Qué es lo que pasa en el SIS? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cómo ve el tema? A ver, lo primero es que estamos tomando un contacto rápido, profundo con la situación, entonces estamos en pleno diagnóstico y lo real también aquí es que hay que aclarar que en todas las situaciones que se refieren a irregularidades, el Ministerio de Salud ya tomó medidas muy importantes y tenemos dos ejemplos bien concretos de esta primera semana. Ajá. El jueves pasado le hemos dado todas las facilidades para que se instale en el SIS una comisión de la Contraloría General de la República. Esto se ha coordinado con el Ministerio y ellos van a realizar lo que podríamos llamar la auditoría más rigurosa, exhaustiva y especializada e independiente que hay, que se llama auditoría de desempeño. Entonces van a intervenir mirando con lupa toda la gestión institucional. Mi deber ha sido facilitarles el espacio físico, el punto de red, y los funcionarios del SIS van a tener que responder a todos los requerimientos, preguntas de Contraloría y recién cuando terminen nos van a entregar los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones de mejora. En segundo lugar, Jaime, el día viernes, con presencia de la ministra, se instaló la primera sesión de la Comisión Interventora del SIS que se ha creado por el Decreto Supremo 039. Esta es una comisión donde participan 6 actores muy importantes y de alto nivel representados, PCM, MEF, MINSA, evidentemente, y también Ministerio de Trabajo, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior. Y ellos van a liderar con un plazo acotado de 120 días, solo 4 meses, un proceso de dar lineamientos para el fortalecimiento y reorganización del Seguro Integral de Salud. Los 3 objetivos para esta comisión interventora son, primero, identificar los problemas centrales. Segundo, también evaluar los aspectos normativos que pueden estar propiciando esos problemas y dar los lineamientos para reforzar el Seguro Integral de Salud y, por lo tanto, mejorar la parte normativa y la parte de gestión. Por mi parte, a esa comisión le voy a entregar toda la información que solicite y además estamos mirando también con lupa, pero desde la parte técnica, Jaime, todo lo que es los convenios, las deudas y, por tanto, hay una cuestión institucional que depende de Contraloría en la cuestión de investigación de las presuntas irregularidades y la parte técnica y gestión es lo que nos toca modernizar a nosotros. Bueno, eso iba a preguntar por la modernización, porque hay un cierto consenso entre los que conocen el asunto, que el SIS en realidad es mucho más moderno, más avanzado que el propio ESALU, que la propia ESALU. Porque el SIS ha separado el fondo de las prestaciones, el Salud no ha separado hasta ahora el fondo de las prestaciones, está todo mezclado, no se sabe cuánto cuesta cada prestación, cada acto médico, cada intervención, etcétera. El SIS por lo menos tiene alguna clase de tarifario, no sé, y celebran convenios contra resultados
con hospitales, con gobiernos regionales, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces en la medida en que los resultados o los productos, digamos, se van alcanzando, entonces se entrega el siguiente tramo. Entonces hay un control, hay un monitoreo, en fin, se supone que así es en teoría, por lo menos eso dicen. Entonces eso ha sido un gran avance. Entonces, lo que pasa es que aparecen pues siempre corruptos como el señor Moreno que pueden tergiversar el tema. Ahora, el problema más bien, según he podido chequear, es que el CIS se ha ampliado demasiado, se ha inflado. Ahora el 52% de la población peruana está en el CIS, ¿no? Se suponía que inicialmente iba a ser solamente para los pobres. El presupuesto no ha crecido, por lo menos en los dos últimos años. Entonces hay un colapso fiscal, hay un problema de recursos, de dinero. El CIS ya no tiene plata y hay hospitales que ya no pueden. Por otro lado, hay problemas en los hospitales, hay corrupción. La corrupción está en los hospitales, no está en el CIS. Esa es mi impresión. ¿Cuál es su impresión sobre esto? Mira, mi impresión, y gracias por tu pregunta, es que la mayor parte del personal del CIS es gente motivada, gente correcta. En esta semana he visitado todas las oficinas en Lima, todas las gerencias, he saludado a todo el personal y eso se nota de inmediato. Entonces, con la mejor gente que hay dentro del CIS, vamos a hacer este fortalecimiento. Segundo, es correcto lo que dices en el sentido de que el CIS sí ha avanzado en la separación de funciones y ahí quiero destacar lo siguiente. Tú mencionas muy bien la separación que existe entre el que paga el seguro y el prestador. Y más interesante que eso todavía como desafío futuro es que el pagador, que es el CIS, sea un seguro público más fuerte en el sentido de cumplir las prioridades de política del Ministerio de Salud. Ejemplo súper claro. Si la gente está más acostumbrada a ir a los centros de salud para atender enfermedades que para prevenir, y la ministra nos dice, hay que prevenir más, hay que prevenir embarazo adolescente, diabéticos, hipertensos, entonces yo que soy seguro y pagador, efectivamente puedo en los convenios introducir incentivos para que esos resultados efectivamente se den. Entonces eso hay que fortalecerlo. Eso es sumamente importante, dar mejores incentivos a los prestadores públicos y privados. Y los públicos efectivamente concentran la gran mayoría de los recursos del CIS. Y eso permite también ganar en eficiencia, porque un seguro que es un instrumento financiero eficaz de la política de salud, logra en el futuro también mejores resultados en sus afiliados y en sus ciudadanos, que son la verdadera razón de ser del Seguro Integral de Salud. Y evidentemente es verdad lo que dices de que existe supervisión, existe fiscalización y auditoría de las prestaciones médicas, pero esos procesos sin duda tienen espacios de mejora para ser fortalecidos siguiendo buenas prácticas de otros seguros públicos modernos. Entonces hay bastante por avanzar a partir de lo construido. Y en el tema de la afiliación, que es el que tú mencionaste al final, también te quiero contar lo siguiente. Primero, el Seguro Integral de Salud efectivamente tiene más de 17 millones de afiliados, que es la mayoría de la población del Perú, es más de la mitad. Segundo, se necesita que la afiliación tenga los incentivos correctos en el marco de lo que es una política de Estado de aseguramiento universal en salud que sigue pautas internacionales y que se inicia, digamos que con valor legal, durante el gobierno del presidente García. En el año 2009 se da la ley de aseguramiento. ¿Eso qué significa? Que por un lado, tienen que estar más claros los criterios de afiliación al Seguro Integral de Salud en lo que se llama régimen subsidiado, donde está prácticamente el 99% de los afiliados del CIS y apenas cerca de 1% está en un régimen que se llama semicontributivo, es decir, es un régimen que no ha funcionado, sin duda, para captar a la clase media que sí tiene alguna capacidad de pago. Pero vuelvo al punto de la afiliación. Perdón. El CIS en este momento ha afiliado al 52% de los peruanos. Correcto. Pobres son 20%, 21%. Entonces hay un
30% por lo menos que son no pobres, o que no son pobres, para decirlo de una manera más castiza. Esos que no son pobres deberían contribuir al seguro, deberían, para comenzar, hacer un copago, es decir, cuando van a atenderse deberían pagar parte, como en cualquier seguro privado, y luego hacer unas contribuciones, porque como decía, hay un problema ya de recursos fiscales, es decir, no tiene la plata suficiente para atender a tanta gente, ¿no? Hay un hueco ahora con la caída de los precios internacionales, la reducción de los ingresos del Estado, ya no alcanza, ¿no es cierto? A ver, vamos. Bueno, le voy a pedir que la respuesta claros. La piense y me la dé después de esta pausa que me están pidiendo. Por supuesto. Más cerca, más negocio. Macrópolis, la ciudad industrial. Seguimos conversando con el nuevo jefe del CIS, Edmundo Beteta. Edmundo le preguntaba eso, hay una gran cantidad de gente ahora y los que no son pobres deberían contribuir y además deberían aportar con un copago. A ver, fundamental es lo siguiente, la política de aseguramiento universal existe. Segundo, hay un principio internacional de que el financiamiento de la salud por parte de las personas en un seguro debiera corresponder lo posible con su capacidad de pago. Eso es un principio. Claro. 3, no me voy a adelantar al trabajo que va a hacer y liderar la Comisión de Reorganización del Seguro Integral de Salud. Ya. Pero sí te puedo adelantar que hay que transparentar esta situación de afiliación y algo muy importante. El CIS es un seguro público, no es un programa social. Entonces, en sus normas, lo que se dice es que debe afiliar a la población pobre y vulnerable. A ese criterio de vulnerabilidad habrá que darle un contenido y efectivamente hay que transparentar las necesidades de financiamiento y cómo se van a abordar correctamente en el futuro. Estamos con la ministra de Salud, su jefa. Hoy vamos a habilitarlo, pero las entregas de los proveedores se tienen que hacer el día de mañana, así que ahí comienzan a entregar. No vamos a parar lo que estamos haciendo. ¿Qué balance le ha dado los bomberos sobre la emergencia, causas, ministras sobre esta emergencia? Todavía no sabemos cuáles son las causas, dónde ha comenzado, las investigaciones se van a dar. Nosotros estamos muy preocupados porque se defina si esto es algo fortuito o no lo es. Entonces vamos a estar detrás porque las investigaciones se den. Muchas gracias. Les pido que tengan cuidado porque hay gases tóxicos acá. Mejor cuídense. Ministra, ¿hay algún cálculo de las pérdidas? Todavía no. El día de mañana lo vamos a tener. Permiso. ¿Qué se almacenaba aquí? Medicamentos, insumos y archivos. Cuidado, no se vayan a hacer daño. Ahí tranquilo. Estamos arriba, ponle micro. Ministra, ¿qué tipo de medicamentos almacenaban aquí? Medicamentos e insumos estratégicos. La pista hacia la derecha. ¿Servían para abastecer qué zona? La pista, déjele pasar. Para La derecha y esta. Ay, perdón, no veo nada. ¿Era para abastecer algunos centros en especial? Son los medicamentos que usamos, inclusive medicamentos para las emergencias que tenemos ahora. Ay, perdón. ¿Qué son medicamentos estratégicos? No sé si usted, recién ha ingresado, de repente no está integrado. A ver, muy rápidamente quiero enganchar la respuesta con lo que me preguntabas. La vulnerabilidad tiene que ser bien definida porque personas que salen en la pobreza en el Perú y que lo han hecho por su esfuerzo, dedicación, etcétera, por ejemplo, que están en la clase media, si tienen un tratamiento oncológico en algunos tipos de cáncer, si no tuviesen protección financiera, tendrían que pagar en algunos casos más de 1.000 soles por semana solamente en una dosis de un tratamiento oncológico. Entonces, la vulnerabilidad es la que tiene que ser bien definida. ¿Y eso qué significa? Que si hay una forma de hacer más eficiente la afiliación, eso tiene que ser compatible con el mandato de asegurar a la mayor parte de la población. Bueno, aquí el doctor Alejandro Saco, que es coordinador del Foro Salud, escribió un artículo hoy día en La República en el que dice que
Debe el CIS contar con un directorio, gozar de autonomía, tener una reserva de contingencia y sostenibilidad financiera. Y sobre esto dice, debe haber la contribución de al menos 1/3 de sus afiliados profesionales e independientes que tienen la capacidad de aportar entre 30 y 40 soles mensuales de forma obligatoria vía recaudación en coordinación con SUNAT, así como la formalización de un gran número de afiliados al CIS. Si lográramos que unos 6 millones de los 16 millones, ¿no? De los 17, no, de los 6 millones de afiliados al CIS contribuyan con unos 400 soles anuales, podríamos inyectar 2.400 millones de soles al año, etcétera. Señor de los Milagros, Protransporte también informó que las rutas regulares A y C tomarán desvíos. Ya sabe toda la información en nuestra página web ingresando a www.canaln.be y envíenos también fotos y videos vía WhatsApp al 998 13 16 96. En Scotiabank creemos que para ayudarte y entenderte, lo primero es escuchar. Te escuchamos para asesorarte mejor. Scotiabank. A las 16 minutos vamos a enlazarnos con nuestros compañeros Karel Vanort y con Fernando Llanos. Ellos están en el Agustino cubriendo la situación de este incendio de grandes proporciones que se ha producido en la zona. Vamos primero con nuestro compañero Karel. Karel, adelante, la información, por favor. Buenas noches, Valerie. Nos encontramos exactamente frente a la vía de evitamiento, donde esta fábrica, que pueden observar a lo lejos, viene suscitándose un incendio desde hace aproximadamente 3 horas. Como podemos ver, en ese edificio, a ver si nos sigue nuestro camarógrafo, este edificio es una fábrica de zapatos, que es donde se habría